Prólogo. La historia detrás de Bugatti es una historia de éxito y tragedia. Para entender esta afirmación tenemos que remontarnos hace un siglo, al garaje de una casa en Alemania. Ettore Bugatti acababa de construir su coche, por lo que decidió dejar su trabajo y comenzar su propia empresa en Francia. Durante los siguientes años, creó los autos más rápidos y lujosos del mundo al convertirse en uno de los mejores ingenieros de su tiempo. Pero a pesar de todo este éxito, todo se vino abajo en una noche cuando se vio obligado a entregar su compañía sin tener la oportunidad de ver el imperio en el que se había convertido su nombre. Así que en este vídeo veremos el ascenso y la caída de la marca de automóviles de lujo más grande del mundo. Y cómo la marca se ha levantado una vez más para construir los autos más caros y lujosos que existen en la actualidad. Un niño diferente. Ettore Bugatti nació el 15 de septiembre de 1881 en Milán, Italia. Criado en una familia semi-rica, su padre Carlo Bugatti era un fabricante internacional de joyas, muebles e instrucciones musicales, mientras que su abuelo era un famoso arquitecto y escultor. Este talento y pasión por el arte estaba en la sangre de su familia y se transmitió al hermano menor de Ettore, Rembrandt Bugatti. Aunque Rembrandt era 3 años más joven que Ettore, ya era un prodigio escultor, siendo mejor que su hermano mayor. Muchos historiadores creen que Ettore solo no siguió el camino de la escultura porque su hermano menor robó la escena. Y sin embargo, el talento artístico de Ettore surgió, pero de manera diferente. Desde temprana edad, quedó claro que Ettore era un ingeniero nato. Era tan increíble que incluso sin ningún entrenamiento formal Ettore podía construir pequeños proyectos. Cuando cumplió 16 años, el joven logró reparar un triciclo que gritaba bajo los ojos de su padre, Carlo. Inmediatamente reconoció el talento de su hijo y lo animó a tomar un trabajo de aprendiz en Prinetti y Stucci, una fábrica muy conocida en ese momento, que producía máquinas de coser y bicicletas. Ettore estuvo de acuerdo y se unió a la fábrica cuando tenía solo 17 años. Un año más tarde, Ettore diseñó su propio triciclo motorizado cuando participó en una carrera de París a Burdeos. Este triciclo estaba equipado con 2 motores fabricados por De Dion. Mientras Ettore trabajaba como aprendiz, también le abrió los ojos a un mundo lleno de diseños mecánicos, automóviles y velocidad. Fue entonces cuando Ettore encontró su propósito. Aprendizaje. En 1900, cuando tenía 19 años, Ettore dejó su trabajo de aprendiz y comenzó a construir su propio automóvil. Era un perfeccionista por naturaleza y decidió llevar cada pequeño detalle del boceto a las piezas del automóvil, y supervisó personalmente la creación de todas las piezas que se utilizarían en la creación del coche. Esto se convirtió en un ritual durante toda su vida. Siempre fue un hombre muy preciso, detallista y matemático. Tanto es así que algunos de sus proyectos parecían demasiado complejos para muchos ingenieros de renombre de su época. Su talento terminó llamando la atención de la empresa Detrick, que tenía fábricas en Francia y Alemania. Ettore fue contratado a menudo por la compañía para construir y diseñar vehículos para ellos. A pesar de la corta edad, recibió su primer contrato profesional a los 19 años. En ese momento era menor de edad, por lo que su padre tuvo que firmar conjuntamente el contrato con él. Además, tendría que mudarse de Milán a una ciudad de Alemania, donde trabajó durante unos años aprendiendo más sobre el desarrollo de automóviles e incluso participó en carreras. En 1903 construyó su segundo coche, para una carrera de París a Madrid, pero este coche estaba tan adelantado a su tiempo que ni siquiera le dejaron participar en la carrera. Ettore puso tanto al conductor como al motor en la parte inferior del chasis del coche, porque creía que esto daría más control sobre la aerodinámica y el centro de gravedad. Sin embargo, a todos les pareció extraño esto porque los otros coches de la época tenían al conductor sentado en la parte superior, como ese, y estaban en una silla. Un tiempo más tarde, este estilo de grado inferior se convirtió en una regla entre los autos de carreras. En 1906, Ettore decidió que era hora de dejar su trabajo en Alemania en ese momento. Todos los vehículos fueron construidos a mano por ingenieros calificados,
Este proceso hizo que los automóviles fueran muy caros e inaccesibles para el ciudadano promedio, por no decir que la mayoría de los automóviles se usaron en carreras que se convirtieron en un deporte muy popular en Europa y América. En 1907, Etari conoció a Barbara Josefina Machera, quien más tarde se convertiría en su esposa. En el mismo año, Etari firmó un contrato de varios años con un fabricante de motores de gasolina, Deutz, en Colonia en Alemania. Durante su tiempo en Deutz, Etari estaba creando motores pesados que eran normales en ese momento, pero en ese momento había desarrollado sus propias ideas sobre la construcción de un motor ideal, que iba en contra de las tendencias de ese periodo. Etari creía que construir un vehículo ligero y pequeño era una realidad, y este auto superaría a los otros autos que tenían un motor grande y pesado. Para hacer realidad este proyecto, trabajó en su garaje, y este auto tomaría su nombre. Sería el Bugatti Type 10, el nacimiento del Bugatti. El Type 10 fue construido en 1909. El resultado fue un auto que soportaba 1.2 litros de gasolina con 4 cilindros y 365 kilos. Este vehículo biplaza era capaz de alcanzar los 80 km por hora, una hazaña increíble para la época. Ahora decidió renunciar a su trabajo y condujo su automóvil recién construido a una ciudad llamada Molsheim, donde fundó su propia compañía, Automóviles Etari Bugatti. Fue una de las primeras personas en usar las competiciones de carreras para mostrar las cualidades de sus autos, haciendo que frente a una gran multitud ayudara a aumentar su popularidad como uno de los mejores fabricantes de automóviles del país. Esta práctica se ha convertido en una norma entre los grandes fabricantes de su tiempo. En 1909, fue un año muy importante para la vida de Bugatti, porque fue el año en que completó el Tipo 10, abrió su empresa, y lo más importante, fue el año en que su hijo Jean Bugatti vino al mundo. Aunque el Bugatti Type 10 es un automóvil brillante y muy adelantado a su tiempo, Etari vio espacio para una tensión aún mayor, y el Type 10 serviría como prototipo de uno de los autos más populares en la industria automotriz, el Type 13. Bugatti mejoró el diseño de su predecesor agregando resortes de cuchillas al eje trasero y adoptando 4 válvulas por cilindro para mejorar la aerodinámica. Esto significa que este nuevo modelo tenía 30 caballos de fuerza para sostener el chasis de 300 kilogramos. Bugatti y su nuevo automóvil ganaron el segundo lugar en el respetable Gran Premio de Francia en 1911, consolidando el nombre de Bugatti como uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo. Bugatti continuó trabajando en otros modelos que se basaban en el motor Type 13. Este trabajo resultó en el Bugatti Type 23, sin embargo, todo el mundo se detuvo y lo mismo sucedió con la producción de sus autos cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en Europa. Superando la guerra, después de ver que la guerra continuó durante un año y medio, Etari no tuvo más remedio que mudarse a Milán, y luego a París, donde trabajó con los hermanos Duesenberg de 1915 a 1916. Propuso el dramático motor U-16, que era básicamente dos baterías estrechas que compartían la misma plataforma, creando así el Bugatti U-16. Este modelo no fue un gran éxito, pero llevó a Bugatti y los hermanos a crear un sistema de motor más avanzado. Después del final de la guerra, Ettori regresó a Molsine, que ahora era territorio francés, y reanudó la producción de autos deportivos y ligeros. Equipó el Bugatti Tipo 13 con su nuevo sistema de motor, y el resultado fue increíble. Esta mejora le garantizó victorias en carreras como Le Mans en 1920 y en 1921. Ganó Brescia, después de lo cual ganó 3 carreras más. Como resultado, el automóvil se conoció como el nuevo Bugatti Type 13 Brescia, y para 1925 el automóvil había acumulado más de 400 victorias. Se produjeron 2.000 unidades de este modelo en 1926, haciendo del automóvil uno de los mayores éxitos que Bugatti haya producido. En 1924, Bugatti presentó su nuevo Tipo 35 en el Gran Premio de Lyon, y este modelo se convirtió rápidamente en uno de los modelos más exitosos de Bugatti.
ganando más de 1000 carreras que duraron su periodo de actividad. Las carreras continuaron un éxito hasta la década de 1930 para Bugatti, ganando 2 veces en Le Mans en 1937 y 1939. Conducido por un nombre que más tarde sería conocido mundialmente en el mundo de las carreras, Pierre Bayron, después de experimentar con diferentes modelos de autos de carreras, Etari y su primer hijo, Jean Bugatti, decidieron ingresar al mercado de autos de lujo. Al principio, comenzaron a trabajar juntos en un nuevo vehículo. En 1926, nació el primer automóvil de lujo de Bugatti, el Bugatti Tipo 41 Royal. Este modelo fue el resultado del genio de Etari, junto con su perfeccionismo, que quedó marcado en cada detalle de ese vehículo. En ese momento, era el automóvil más largo y lujoso jamás fabricado en el mundo. Bugatti era selectivo con sus clientes en ese momento, y solo los clientes más ilustres de la época podían comprar el automóvil, incluidos reyes y aristócratas. Fue por esta razón que el automóvil se conoció como Royal, mientras que el lanzamiento de este automóvil trajo un gran punto culminante en todo el mundo. Un cambio importante en la economía mundial amenazó el imperio de Etari, poniendo a la compañía de rodillas. 3 años después del lanzamiento de la realeza, Estados Unidos enfrentó una gran depresión. Esta tragedia afectó a toda la economía mundial y las ventas reales de Bugatti se desplomaron. Las compañías financieras se vieron gravemente afectadas hasta el punto de quebrar. A mediados de 1930, el gobierno francés contactó a Bugatti para diseñar y fabricar vagones de ferrocarril. Sin otra opción ya que su compañía estaba al borde de la bancarrota, Etari aceptó la oferta y ayudó al gobierno de Francia a construir ferrocarriles, creando así Bugatti Railcars, que ayudó a la compañía a superar la Gran Depresión y levantarse. Pero cuando las cosas parecían mejorar, hubo una huelga en la fábrica de Molsheim en Francia. Los trabajadores exigían salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. Al principio Etari se negó, pero al final terminó cediendo a los votos de sus empleados. Como resultado, esto creó una relación de desconfianza entre Etari y sus trabajadores, y el problema nunca se resolvió por completo. A lo largo de los años, Etari Bugatti ha establecido su nombre en todo el mundo como uno de los proyectos mecánicos más grandes del mundo, construyendo aviones, automóviles y trenes rápidos, capaces de caminar a 30 millas por hora. Además, Etari encontró un gran ayudante, su talentoso hijo, Jean Bugatti, quien era un apasionado de la ingeniería. Además de ser brillante como su padre, Etari dejó a Jean bajo el mando de la compañía y gracias a él surgieron nuevos modelos, como el Bugatti Atlantic, el Majestic Royal y el Type 57, que ganó Le Mans en 1937 y 1939. Él era el sucesor perfecto de Etari. En ese momento todo estaba hecho para Bugatti, pero un solo momento estaba a punto de cambiar la vida de Etari, y eso es exactamente lo que sucedió. La caída de Bugatti. En junio de 1939, Bugatti acababa de ganar Le Mans por segunda vez en 2 años. Usando el tipo 57, 2 meses después, Jean Bugatti organizó una prueba con el automóvil, donde él mismo conduciría tal como lo había hecho varias veces en el pasado, cuando de repente apareció un misterioso ciclista de la nada y en un intento de evitar un accidente, Jean desvió el auto hacia un lado y chocó con un árbol, donde murió en la escena. Etari, cuando escuchó que la noticia se volvió desolada. Su hermano Rembrandt se suicidó hace años durante la Primera Guerra Mundial, y ahora, acababa de perder a su primogénito, su hijo perfecto y el mejor sucesor de la compañía. Para empeorar las cosas, el ejército alemán invadió y tomó fábricas de Bugatti justo en este momento. Semanas después de la muerte de su hijo, Etari ya estaba preparado para la invasión y había transferido gran parte de las máquinas a Burdeos, pero esto no fue suficiente. Los alemanes lo encontraron y obligaron a Bugatti a producir armas y automóviles para el ejército alemán, pero él se negó. Etari ya había acumulado muchas deudas en ese momento. Reacio no tuvo más remedio que vender su compañía por la mitad de su valor. Etari voló con su familia a París y comenzó a producir motores de aviones.
torpedos y barcos para tratar de aliviar su dolor, pero nada funcionó. Aunque pasó la mayor parte de su vida en Francia, era italiano, por lo que nunca fue tras la ciudadanía francesa. Por esa razón, cuando terminó la Segunda Guerra, el gobierno francés no ayudó debido a que Italia se alió con Alemania en la Segunda Guerra, Etari fue acusado de colaborar con el gobierno alemán. Después del final de la guerra luchó para recuperar su empresa, incluso intentó demandar al gobierno, pero no tuvo éxito. Las cosas empeoraron en 1944, cuando murió su esposa Bárbara. Estaba en el peor momento de su vida, incluso visitó Molsheim solo para ver su fábrica en ruinas, y su mansión abandonada. En ese momento su salud comenzó a empeorar, pero aún así no se rindió. Etari solicitó la ciudadanía francesa para tratar de recuperar su empresa. Luego, en 1947, la salud de Ettore fue de mal en peor, donde incluso contrajo una enfermedad pulmonar y sufrió un derrame cerebral. Durante este periodo, su empresa fue reconstruida y sus posesiones volvieron a sus manos, pero las buenas noticias llegaron tarde hasta Etari, porque sufrió una parálisis total en sus facultades mentales, y su situación solo empeoraba. Solo 10 días después de la recuperación de su empresa, Ettore Bugatti muere. Los miembros restantes de su familia no pudieron hacerse cargo del negocio, y como resultado, Bugatti cerró y fue abandonado durante muchos años, ascendiendo las cenizas. Bugatti no produjo nada nuevo hasta su renacimiento en la década de 1980, cuando un empresario italiano llamado Romani Artioli compró la marca en 1987 y reanudó las actividades del fabricante. Solo 5 años después, se presentó al público un nuevo modelo, el Bugatti EV110. Este nuevo automóvil pudo alcanzar los 342 km/h, y el automóvil se convirtió en un fenómeno. El automóvil causó una buena impresión en las personas, pero desafortunadamente, solo se construyeron 139 unidades antes de que el Bugatti volviera a la quiebra en 1995, debido a la mala gestión. Sin embargo, esto fue a corto plazo, debido a que el grupo Volkswagen adquirió la marca en 1998, donde remodelaron la marca para lo que hoy conocemos. La nueva marca implementó varios conceptos que se presentaron en salones en los años 90. En los siguientes estuvieron tranquilos durante años venideros, hasta que en 2005 se lanzó el Bugatti Veyron para el público, y se convirtió en uno de los más atractivos del mundo, rompiendo el récord mundial del automóvil más rápido jamás construido, alcanzando los 408 km/h. El KRRO continuó un éxito, hasta que en 2015 se lanzó el Bugatti Chiron, un nuevo superdeportivo que se convirtió en un fenómeno, asumiendo el título de automóvil de carretera más rápido del mundo en 2019, alcanzando los 490 km/h. Esa fue la historia de Bugatti, el resultado del sueño de un hombre que aún vive después de décadas de su trágica muerte. Si quieres apoyar la educación financiera, considera registrarte en el canal y dejar un me gusta en este vídeo. Que vemos a continuación.